Bueno, a continuación damos paso a la siguiente conferencia titulada Valoración de subproductos agroindustriales para la obtención de compuestos bioactivos, tecnologías de extracción, polifenoles ligados y propiedades biológicas. La conferencia está a cargo del profesor Cristian Torres León de la Universidad de Coahuila, México. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Coahuila, en México, donde también se desempeña como jefe de investigación y posgrado en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico. Es ingeniero agroindustrial y egresado de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2013. Tiene una maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Autónoma de Coahuila en México, 2016, y obtuvo su doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos en 2019 con mención honorífica por parte de la misma universidad. Además, obtuvo un doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil, 2019. A continuación, tiene la palabra el conferencista invitado. Bueno, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Primero que todo, quiero darles las gracias a los organizadores de este importante evento por la invitación que me realizaron y también darles las gracias a ustedes por elegir estar pues, en esta mañana escuchando esta presentación. Como lo mencionaron, yo soy el doctor Cristian Torres León, profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila, y les voy a hablar sobre la valorización de los productos agroindustriales para la obtención de compuestos bioactivos, tecnologías de extracción, polifenoles ligados y propiedades biológicas. Bueno, el contenido de la presentación comprende información sobre los subproductos agroindustriales, la valorización de los subproductos, compuestos bioactivos, extracción de compuestos bioactivos, fenoles libres y ligados, algo sobre aplicaciones y también perspectivas futuras en este tema. Bueno, la población mundial actualmente está creciendo a un ritmo exponencial cada año. Se estima, por ejemplo, que para el 2030 ya existan 8.500 millones de personas en el mundo. Esta tendencia en el crecimiento de la población hace que exista también una mayor demanda de alimentos, dado que la alimentación pues, es una necesidad básica del ser humano. Sin embargo, tanto la producción como la transformación de los alimentos pues tiene asociada una alta producción de residuos o de subproductos. Según cifras de la Unión Europea, pues se tiene, por ejemplo, que la industria ya genera al año cerca de 90 millones de toneladas de residuos de alimentos. Y bueno, estos residuos actualmente se acumulan generando una serie de inconvenientes y esto pues se va intensificando teniendo en cuenta que actualmente pues hay un lento progreso en la toma de medidas para la gestión de estos residuos. Las principales fuentes pues se ubican a lo largo de toda la cadena del suministro de alimentos, desde la etapa agrícola, la post cosecha genera generalmente aproximadamente un 39%, la transformación también contribuye con un 25%, esto generalmente se habla de cáscaras, semillas, en la transformación, también el suministro genera 17% de sus productos, y finalmente el consumidor final, que también genera cerca del 30% de residuos en sus productos. Y actualmente lo que se está haciendo en muchos países, muchas legislaciones lo que buscan es priorizar la reducción de estos subproductos, que no se produzcan tantos. Sin embargo, autores como Aruna en el 2020 mencionan que los subproductos se pueden reducir y que es muy importante reducirlos, de hecho, sin embargo, siempre van a haber subproductos, o sea, no se va a poder evitar por completo la producción de estos residuos. Y es que si detallamos la composición de muchos alimentos, como por ejemplo las frutas, vemos que entre el 40 y el 50%, por ejemplo, para el caso de la granada, pues se va a generar como un subproducto. Estamos hablando de cáscaras, de semillas. También para el caso de los cítricos, entre un 30 o un 50%.
para el caso de frutas como el mango, entre el 30 y un 50%, y también para el banano. Entonces siempre va a haber una asociación de residuos asociada a la producción y a la transformación de los alimentos. Para tener una idea sobre esta problemática, vemos que según cifras, se establece que cerca del 33% de los alimentos que se cultivan, pues van a terminar siendo residuos. Estamos hablando de aproximadamente 1.300 millones de toneladas de alimentos que se están desperdiciando. Y además de los alimentos que pues, no terminan siendo disponibles para el consumidor, también hay un gasto importante en recursos, como por ejemplo agua, suelos, energía, el trabajo también. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Estima que de estos 1.300 millones, cerca del 45% son cáscaras, semillas y también orujo de frutas. Para el caso de Colombia específicamente, el cálculo según el Departamento Nacional de Planeación está aproximadamente en el 34%, que está pues, ligeramente superior a la media mundial, y son aproximadamente 9 millones de toneladas. Estas cifras, menciona el Departamento Nacional de Planeación, son aproximadamente el equivalente o la cantidad que puede usarse inclusive para alimentar a 8 millones de personas, que es una población aproximada a la de Bogotá. Entonces, pues es una cantidad considerable. Estos subproductos, ¿cómo están distribuidos? Pues principalmente son frutas y verduras, son aproximadamente 6 millones de toneladas. Entonces esta, como se mencionó anteriormente, es una de las principales fuentes. También están las raíces y tubérculos, los cereales aportan una cantidad, los cárnicos, los granos, el pescado y también pues, los productos lácteos. Entonces, ¿qué tiene la producción de esos productos y residuos como efectos negativos? Vemos que estos subproductos, al tener un alto contenido de agua y de nutrientes, pues son fácilmente fermentables por muchos microorganismos, y muchos de esos microorganismos pues son patógenos para el ser humano. Entonces también hay un riesgo ahí para la salud. La mala disposición de estos subproductos pues también puede producir lixiviados por la fermentación que se mencionó anteriormente, y estos lixiviados pueden contaminar las fuentes hídricas, inclusive pueden contaminar las aguas subterráneas, y pues también el agua es un recurso muy importante actualmente que se debe cuidar. La incineración también es otro efecto negativo, porque aunque se utilicen muchos residuos sólidos, estos subproductos, al tener altos contenidos de humedad, pues no hace que sea un proceso muy eficiente. Entonces también es otro efecto negativo. Y un efecto que se menciona mucho constantemente es también los altos costos que tiene el manejo de esos subproductos, ya que se tiene un estimado que aproximadamente una tonelada, el manejo, el transporte, la disposición en vertederos puede estar costando aproximadamente entre 28 y 60 dólares en Europa para una tonelada de residuos. Teniendo en cuenta la alta cantidad que se produce, pues esto es un costo muy significativo. Y finalmente, pues la contaminación, ya que si se tiene en cuenta a los residuos dentro del panorama mundial, estos vendrían siendo aproximadamente la tercera nación que contribuye en gases de efecto invernadero, solo seguidos por China y Estados Unidos. Entonces, es un efecto también muy importante. Sin embargo, pues todo no es negativo en la producción de residuos. También hay aspectos interesantes que se pueden analizar para buscar una valorización de estos residuos. Y es que para el caso de los subproductos de la industria del procesamiento de frutas y hortalizas, encontramos que muchos de ellos pues, son ricos en constituyentes nutricionales y funcionales, como proteínas, lípidos, almidón, micronutrientes, compuestos bioactivos y fibras dietéticas. Y esto es importante mencionarlo porque aunque la presentación va a continuar hablando de la extracción de compuestos bioactivos más desde el punto de vista funcional, pues también mostrar que hay un componente nutricional interesante en los subproductos que pueden ser
utilizados pues con este fin, ya sea como sustratos para fermentaciones, o como en este documento que les presento, donde se hizo una propuesta para utilizar estos subproductos para la generación de nuevos alimentos o aditivos alimentarios para minimizar la malnutrición o el hambre en países en desarrollo. ¿Por qué en países en desarrollo? Porque son los principales productores de residuos y de subproductos. Y actualmente, pues, la ciencia y la tecnología de alimentos tiene un compromiso muy grande con cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, y uno de ellos es precisamente buscar la valorización de estos subproductos. Entonces, bueno, ya para continuar hablando del componente funcional, vemos que muchos residuos, como los de la industria de las frutas, tienen constituyentes muy interesantes. Por ejemplo, la cáscara tiene vitaminas, fibra dietética, la semilla tiene polifenoles y tiene lípidos. Estos compuestos, principalmente los polifenoles, son los que son considerados como los responsables de las propiedades benéficas de consumir frutas. Sin embargo, en el caso de la cáscara y la semilla se encuentran en contenidos aún mayores, ya que la fruta concentra estas moléculas en la semilla y en la cáscara para cumplir funciones de protección, funciones de reproducción. Entonces estos compuestos pues se encuentran en mayor cantidad en estos subproductos, por eso también el interés de buscar su valorización. Por todos los aspectos negativos que han tenido la producción y acumulación de subproductos agroindustriales, ha habido un creciente interés en la comunidad científica pues por buscar una alternativa para ellos. Se han propuesto diferentes metodologías como la biorefinería, la economía circular, y en nuestro campo pues muchas investigaciones se han realizado pues para caracterizar los materiales, y entre ellos muchos artículos han reportado que sus productos pues son ricos en compuestos bioactivos que pueden tener un efecto benéfico en la salud. Estos compuestos bioactivos pues son metabolitos primarios y secundarios de las plantas, y entre los secundarios se encuentran principalmente los compuestos fenólicos o compuestos polifenólicos, también como se conocen comúnmente. Estos compuestos, pues antes de ser identificados en los productos, ya se han utilizado desde hace mucho tiempo en diferentes medicinas tradicionales de muchos países, ya que se han reportado interesantes actividades biológicas, como por ejemplo actividad anticancerígena, que puede tener un efecto muy importante en la salud, actividad antiviral, actividad antimicrobiana, y eso es muy interesante, ya que por la creciente resistencia que están presentando muchas bacterias, pues es una prioridad también buscar nuevos antimicrobianos. Y bueno, también se ha reportado en estos subproductos una interesante actividad antioxidante, que hace que estas dos actividades, principalmente la antimicrobiana y la antioxidante, potencialicen la utilización de estos subproductos como sustituyentes de los conservantes sintéticos en los alimentos. Pues como todos sabemos, muchos alimentos utilizan conservantes sintéticos derivados de la industria del petróleo, como el BHT o el BHA, y estos compuestos sintéticos pues han reportado muchos efectos perjudiciales también a la salud. Entonces también es importante mencionar esto, porque pueden ser los antioxidantes que se extraigan del procesamiento de frutas como una alternativa para estos conservantes sintéticos. Y bueno, por toda esa tendencia que ha existido, pues se ve una creciente publicación de documentos relacionados con compuestos fenólicos. Desde el año 2004, cuando había 1.200 publicaciones, pues esto ha crecido de forma exponencial, y es una tendencia actualmente en la ciencia y tecnología de alimentos, la investigación referente a los compuestos polifenólicos. Muchos autores mencionan que actualmente existió una prioridad, por ejemplo, por las proteínas, o existió también después por los lípidos, y que estamos actualmente en la década de los compuestos polifenólicos. Entonces tienen actualmente un gran interés de investigación.
¿Y por qué tiene un creciente interés? Vemos publicaciones que están actualmente muy relacionadas con las prioridades del mundo, específicamente con la pandemia pues, que está actualmente en el planeta, ocasionada por la COVID-19. Entonces, por ejemplo, este documento que fue publicado hace 20 días, el 9 de septiembre, menciona la utilización de los compuestos polifenólicos, principalmente contra la COVID-19, por todas las propiedades funcionales que mencionábamos anteriormente. Entonces, esto es un tema de investigación pues de mucho interés. Y están saliendo actualmente publicaciones como esta, donde vemos la utilización de los compuestos polifenólicos como inhibidores, en este caso de las proteínas de la COVID-19, gracias a las técnicas o tecnologías de simulación por computadora, de los estudios in silico, donde se pueden hacer modelamientos de acopla, donde se acoplan moléculas como los polifenoles en las diferentes proteínas y se puede tener un estimado de, pues, de la posible acción inhibitoria contra, pues en este caso contra el virus. Y por ejemplo esta publicación es relacionada con compuestos polifenólicos de algunas frutas. También es importante destacar eso porque son los responsables del efecto benéfico en la salud. El consumo de frutas es muy importante para mantener las defensas del organismo, y también vemos que puede tener un efecto, en este caso, en el coronavirus. Entonces también ese es un tema muy interesante que visualiza todo el potencial funcional que tienen los polifenoles. También otra actividad que ha sido muy referenciada con los compuestos polifenólicos ha sido su capacidad para inhibir radicales libres, esto es muy interesante en el área de alimentos porque ayuda a disminuir las reacciones de pardeamiento, y esto pues contribuye a conservar los alimentos. También es muy interesante en el cuerpo humano porque ayuda a la protección de las células y del ADN, porque cuando hay demasiados radicales libres se produce algo que se conoce como estrés oxidativo, que puede desencadenar una serie de reacciones en cadena que generan o que pueden estar vinculadas con muchas enfermedades. Entonces es también importante el consumo de este tipo de moléculas en el organismo, ya que los radicales libres, aunque se producen naturalmente en el cuerpo, también las condiciones ambientales pueden favorecer la acumulación de estos radicales libres. Y los antioxidantes pues hacen un efecto benéfico en el control de este estrés oxidativo, en este balance, para que no hayan demasiados radicales libres. Estas moléculas pues son ricos en grupos hidroxilos, como por ejemplo el resveratrol, que se presenta en la parte de abajo, y estas moléculas son las que se transfieren para secuestrar o para dejar inhábil a los radicales libres, y de esta forma pues tener un efecto benéfico. Entonces, ya que estábamos hablando del resveratrol, quise mencionar algunos ejemplos de los productos comerciales que actualmente se producen a partir de sus productos. A pesar del gran interés que se menciona, de todo el potencial que tienen los subproductos, pues muy pocos productos comerciales de extractos a partir de esos productos pues han podido comercializarse. Entonces vemos, por ejemplo, el resveratrol, que se produce a partir del orujo de la uva, que es un producto que actualmente se comercializa de forma muy amplia. En algunos no está el compuesto puro, sino que son los extractos como tal de la semilla que se comercializan, pero bueno, ahí está presente esta molécula que puede tener también efectos benéficos, principalmente relacionados con la actividad antioxidante que pueden tener. También se menciona residuos de aceituna, ya se comercializan antioxidantes de este tipo. Y bueno, también hay muchos otros no derivados de residuos, pero que se encuentran, como por ejemplo el propóleo, y bueno, hay una cantidad también de estas moléculas. Aunque no son productos comerciales, también hay investigaciones o reportes de investigaciones que mencionan actividades biológicas muy interesantes. Por ejemplo, la semilla del mango. Se ha informado que la utilización de 400 partes por millón
De la semilla del mango puede prolongar la vida útil del aceite de girasol en 12 meses y 5.000 partes por millón pueden prolongar la vida útil de la leche sin refrigeración en por lo menos 15 días. Entonces vemos que pueden tener aplicaciones en la industria de los alimentos muy interesantes. En el caso de la granada, la cáscara, en esas concentraciones se han utilizado para conservar de forma efectiva alimentos como alimentos de panificación, jugos, néctares y algunas mermeladas también. Entonces vemos que tienen una serie de aplicaciones muy interesantes. Uno de los subproductos que nos ha llamado mucho la atención ha sido los subproductos de la industria del procesamiento del mango. El mango, pues, es una de las principales frutas tropicales cultivadas en el mundo, pues principalmente por su agradable olor, sabor, porque tiene un amplio contenido nutricional. Se cultiva en países tropicales, subtropicales. Y bueno, aunque mucha cantidad de este mango producido se consume en fresco, pues del mango también se pueden generar una amplia cantidad de productos comerciales como mermeladas, jugos, fruta congelada, néctares y como se mencionaba anteriormente, se producen también un alto contenido de residuos, ya que del 35 al 60% de la fruta pues termina siendo descartada después del procesamiento. Entonces se estima que, por ejemplo, la semilla del mango representa aproximadamente 150.000 toneladas de residuos al año. Son residuos pues que actualmente no se utilizan y que también pues contribuyen a la contaminación, a todo lo negativo que mencionamos anteriormente. Entonces, para buscar una valorización, un aprovechamiento de esta semilla, pues se realizó este documento donde se buscaba tener un panorama sobre el potencial nutricional y funcional que puede tener la semilla. Y en la parte funcional, pues se encontró que la semilla de mango es rica en muchos compuestos bioactivos como ácido ascórbico, flavonoides, carotenoides y también tiene un interesante contenido de fenoles totales. Aquí hay que mencionar, por ejemplo, que este contenido pues, puede variar mucho dependiendo de la variedad. Aquí vemos lo que hay reportado en literatura, donde reportan el contenido de fenoles totales de semillas de mango de Brasil, de España, de Estados Unidos. Y bueno, puede variar mucho dependiendo también de la variedad, de las condiciones de cultivo. Pero también otro factor que puede influir mucho en esto es el método como se haga la extracción de estas moléculas. Entonces aquí hay un campo de interés un potencial de investigación muy interesante, ya que vemos pues que hay muy pocos reportes, por ejemplo, la semilla de México, la semilla de Colombia. Entonces, son países que producen también con una cantidad considerable y aquí puede haber un potencial de investigación. Como les mencioné, estos compuestos bioactivos, hablando específicamente de los compuestos polifenólicos, pues tienen que ser extraídos del material donde se encuentran, en este caso la semilla, que es una matriz de muchas componentes. Para hacer esta separación, pues no hay un método único como tal, pues esto depende mucho también del material que se está analizando. Sin embargo, muchos autores pues tienen en cuenta siempre la separación de las moléculas, la medición y la identificación. También hay que tener en cuenta mucho que hay que hacer un pretratamiento de secado para estos materiales, ya que pues al tener un alto contenido de humedad pues son fácilmente fermentables, entonces hay que garantizar siempre esa estabilidad físico-química, esa estabilidad microbiológica de los subproductos. Entonces, secado es un aspecto muy importante que inclusive puede influir posteriormente en la extracción. Ya algunos documentos han investigado ese efecto de del secado en la extracción y algunas alternativas pues son por ejemplo secado por horno, liofilización. En ese campo pues hay mucho que también que se está realizando para investigar
técnicas de secado. Otra parte pues es la separación posterior. Esto se hace con una extracción. Las que más se han investigado son las extracciones sólido-líquido, asistidas con diferentes tecnologías. Recientemente pues también se ha hecho un especial énfasis en las tecnologías emergentes, las tecnologías verdes, por ejemplo la extracción con ultrasonido, con microondas y con fluidos supercríticos. Entonces también este es algo importante. Y posterior a la extracción, pues la medición de estas moléculas y de su actividad biológica. Eso pues generalmente se hace con métodos espectrofotométricos. Aquí se puede evaluar el contenido de fenoles, se puede evaluar la actividad antioxidante in vitro, la actividad antimicrobiana in vitro, anticancerígena, inclusive in vitro. Entonces aquí también con esta parte con la medición pues se tiene una identificación pues, del potencial que puede tener desde el punto de vista bioactivo. Y finalmente la identificación, donde existen actualmente los mayores avances en esta área, y es la utilización de HPLC acoplada a masas para la identificación de las moléculas, teniendo en cuenta pues siempre buscar estas moléculas dentro de los extractos para identificarlas y conocer a qué se le atribuyen las principales propiedades biológicas que se determinan. Entonces esto también es muy importante, la identificación de las moléculas después de hacer todo el proceso de extracción. Y bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo, una extracción de antioxidantes de la semilla del mango. En esta publicación pues se buscó la optimización de este proceso asistida por la tecnología de microondas. ¿Por qué optimizar? Bueno, porque además de lo que se mencionó anteriormente, después del secado, después de la molienda, y en el momento que se hace la extracción, pues se tienen una serie de variables que están influenciando este proceso, ¿no? Entonces son pues una serie considerable de variables, aquí se mencionan algunas, 7 variables como el tamaño de partícula, la concentración del solvente, la relación sólido-líquido. Bueno, se tiene un número interesante de variables. En este caso lo que se busca pues es un diseño estadístico que permita hacer la evaluación de estas variables. En este caso se utiliza el diseño de Plackett-Burman, que permite determinar cuál es la influencia significativa de las variables en la extracción, para de esta forma reducir el número de variables que posteriormente se van a optimizar. Este diseño pues arroja un diagrama de Pareto donde se tiene la significancia de cada variable, y en este caso pues se encontró que son 3 variables las que influencian significativamente el proceso. De esta forma pues las otras variables ya se pueden asumir con respecto a literatura o con respecto a la condición que más favorezca o que más nos convenga, por ejemplo, que tenga un menor consumo de energía o que sea más rentable, que haga más rentable el proceso. Entonces con este diseño pues ya se reduce a 3 el número de variables, para posteriormente pasar a otro diseño, ya un diseño de optimización, como lo es el diseño de Box-Venken, donde ya se seleccionan las 3 variables que tienen influencia significativa y se eligen diferentes niveles para buscar el punto óptimo de extracción. En este punto pues se pueden hacer análisis preliminares para tener una idea más o menos de dónde puede estar el mayor rendimiento, y de esa forma orientar la extracción hacia esos valores, porque lo que se busca es pues tener los mayores rendimientos combinando estas variables. Y bueno, el diseño pues arroja unas corridas experimentales, en este caso 12, con repeticiones en puntos centrales para disminuir el error estadístico, y se tienen, con respecto a la variable respuesta, que en este caso fue la actividad antioxidante, los valores teóricos y los valores reales. El software que se utiliza en este caso, que fue estadística, pues permite hacer este análisis y ajustar estos valores a una ecuación cuadrática de segundo orden, que permite después hacer un modelamiento y tener una superficie de respuesta, que es como se presenta en pantalla. Esa superficie de respuesta pues es muy práctica desde el punto de vista visual, porque uno puede observar qué combinación de variables arroja los mayores resultados, y de esta forma pues cómo vamos a tener el mayor rendimiento en este caso. Y también el software pues arroja las condiciones óptimas
y entonces se tienen ya las condiciones en las que se puede realizar el proceso para tener el mayor rendimiento, en este caso de actividad antioxidante, que era lo que se buscaba en este documento. Posteriormente, hacer la validación del método es muy importante para ver efectivamente pues, cuánto se incrementó y determinar lo que se mencionó, por ejemplo, los fenoles totales, la actividad antioxidante, con métodos espectrofotométricos, tener estos valores de actividad antioxidante. Y bueno, posteriormente, hacer el análisis de HPLC acoplado a masas. Es muy importante, como lo mencioné, pues para tener una identificación de las moléculas a las que se le atribuye esa actividad antioxidante. En el caso del extracto optimizado, pues encontraron estas moléculas que, como lo mencioné anteriormente, pues tienen se puede observar así a simple vista, que tienen grupos hidroxilo las moléculas en gran proporción, y esto pues puede ser un indicativo también de la actividad antioxidante que puedan tener. Son principalmente polifenoles pertenecientes al grupo de los carotaninos, los mayores compuestos, también hay algunos flavonoides, algunos ácidos fenólicos, pero bueno, llama la atención que la molécula pentagaloiglucosa pues fue la mayor molécula que se encontró en estos cromatogramas. Y esta molécula ya ha sido anteriormente reportada que tiene una alta actividad biológica pura como tal. Entonces también la curiosidad por saber más de la molécula nos llevó a este documento de investigación donde se abordó todo lo relacionado con pentagaloiglucosa, encontrando pues que se ha utilizado desde hace muchos años en la medicina tradicional de muchos países, principalmente orientales. Entonces se ha utilizado de plantas, también se pueden obtener de taninos hidrolizables, de mayor peso molecular, pero bueno, encontramos que los subproductos pueden ser una alternativa a esta molécula, a la producción de esta molécula, que también ha sido muy investigada porque tiene muchas actividades biológicas, por ejemplo, actividad antioxidante, anticancerígena, antiviral, antimicrobiana, antiinflamatoria, antidiabética. Y actualmente pues es muy difícil tener cantidades significativas de esta molécula. Las plantas orientales pues arrojan contenidos pequeños, entonces miren, los subproductos pueden ser una alternativa muy interesante para obtener este tipo de moléculas. ¿Qué se encuentra? Que el extracto de la semilla de mango se constituye casi el 61% de esta molécula. Estamos hablando de un contenido muy alto, es el principal compuesto polifenólico, y que una semilla de mango puede tener cerca del 3.7% en esta molécula. Esta molécula, para darnos una idea del potencial de valorización que puede tener el subproducto, pues en el mercado pura cuesta un gramo aproximadamente 64 millones de pesos colombianos. Con los valores que se tienen aproximados de cuánto puede tener, de cuánto puede tener la semilla, encontramos que 100 gramos de semilla pues pueden equivaler aproximadamente a 236 millones de pesos colombianos. Esto teniendo en cuenta pues que la molécula ya ha sido extraída, ha sido purificada, pero bueno, es una idea que se puede dar, que pueden tener de todo el potencial de valorización que puede tener este subproducto. Es uno de los muchos subproductos que se generan en la industria del procesamiento y pues puede tener un alto potencial de valorización. Ya en esta parte, bueno, les menciono una pregunta que también hemos realizado muchas veces. ¿Cuál es el máximo contenido de polifenoles que se pueden extraer, teniendo en cuenta pues que se busca tener la mayor cantidad, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser ese máximo contenido? A lo mejor se extrae un 50% del contenido total de polifenoles, o con un método se puede extraer otro contenido mayor. Entonces, al final es interesante hacernos esta pregunta para ver cuál es el máximo que se puede tener y de esta forma valorizar de una mejor forma pues este subproducto. Y para esto hay un término o unas líneas de investigación que se conocen como fenoles libres y fenoles ligados. Los fenoles libres son los que normalmente se extraen en las extracciones que les mencioné anteriormente, y es que no se encuentran unidos ni de forma química ni de forma física a los constituyentes de la pared celular.
Pueden estar unidos a azúcares en caso de que estén glucosilados, pero pues se pueden liberar más fácil, son solubles en agua, en solventes. Entonces, estos son los que generalmente se reportan como fenoles totales, cuantificados pues por la técnica de Fullens y Calteo. Y muchas veces uno ve documentos donde reportan estos fenoles totales pues como el contenido total, ya también porque es un término muy utilizado, muy establecido ya en la literatura. Sin embargo, vemos que en realidad los fenoles no son solamente los fenoles libres, ya que también hay fenoles que se encuentran ligados y que la suma de estos dos fenoles pues en realidad nos da el estimado de cuál es el total de fenoles que puede tener un subproducto. Entonces, ¿qué son estos fenoles ligados? Estos sí se encuentran unidos de forma covalente a constituyentes de la pared celular como celulosa, como hemicelulosa, como lignina, proteínas, diferentes polisacáridos, y se encuentran unidos por medio de enlaces covalentes, como lo mencioné, enlaces de tipo éster, enlaces de tipo éter. Aquí hay un ejemplo de la celulosa unida a diferentes polifenoles, enlaces carbono-carbono inclusive, que son más difíciles de separar. ¿Y cuál es la relevancia de estos fenoles ligados que se mencionan a veces muy poco? Es que las frutas en general se constituyen entre el 50 y el 95% de fenoles ligados. Es una proporción pues relativamente alta. Algunos residuos como el arándano se constituyen del 76% de fenoles ligados, y algunos alimentos como el arroz y el maíz pues tienen un contenido también alto de fenoles ligados. Para el caso de los subproductos específicamente, pues hay muy pocos estudios que hagan la evaluación de los fenoles libres y los fenoles ligados. Aquí hay dos estudios del 2019 con cáscara de manzana, con el subproducto del tomate, y vemos que reportan un contenido de fenoles libres, por ejemplo, para la cáscara de manzana de 20, para fenoles ligados de 113. Entonces nos damos cuenta que estas evaluaciones, que son muy recientes, pues muestran que esos productos, la mayor parte de los polifenoles, pues son ligados. Si se hiciera una extracción que solo libera los libres, pues vemos que el contenido que se está liberando, pues es muy poco, ¿no? Además de que estos polifenoles, pues tienen un efecto importante en la actividad biológica. Vemos para el subproducto del tomate, que reportan que este 13,40 miligramos pues aporta el 25 con respecto a 83 que aportan los ligados. Entonces también estas moléculas pues tienen una actividad biológica muy interesante que puede estar en muchos casos subestimada en los estudios de valorización de sus productos. Este es un esquema más, digámoslo así, que ayuda a tener una idea del panorama de cómo están estas moléculas. Presenta la pared celular primaria, un estudio muy interesante de fenoles ligados de unos investigadores del Tecnológico de Monterrey, donde muestran cómo está la celulosa, la proteína, la pectina, la lignina y la hemicelulosa, y dónde están los compuestos polifenólicos, que son la letra E. Entonces aquí se puede observar cómo están ellos adheridos, y eso es lo que hace que dificulten su extracción. Ya desde el punto de vista más nutricional, pues los fenoles tanto libres como ligados cumplen diferentes funciones en el organismo, ya que los fenoles libres, al ser extraídos más fácil, pues van a ser utilizados directamente en el estómago, van a pasar al torrente sanguíneo, y bueno, se pueden utilizar directamente ahí. Los fenoles ligados como tal no, ya que en ese punto no pueden ser separados, sino hasta que llegan al colon, donde las bacterias hacen una hidrólisis y los utilizan. Esto es muy importante, ya que el consumo de frutas, como veíamos, pues puede favorecer una actividad interesante en el colon, pero al ser residuos, pues no van a ser consumidos. Entonces, para aprovecharlos, lo interesante es extraerlos en mayor proporción y poder hacer, por ejemplo, alimentos funcionales, aditivos, que los podamos usar en el estómago, que tengan esta función allí. Y muchos dirán, bueno, pero hay técnicas de extracción ahorita verdes que pueden ser muy fuertes para liberar estas moléculas. Un artículo de revisión publicado en este año que es sobre polifenoles, específicamente de sus productos, aunque no traen el título de la parábola fenoles ligados, pero sí hablaba mucho en el documento de que las técnicas de extracción como ultrasonido, microondas, fluidos supercríticos, pues no pueden extraer estas moléculas. Entonces vemos que muchas de esas moléculas se están desperdiciando.
Otro artículo de revisión publicado también en este año, pues ya sí fue más específico a los fenoles ligados, pero no de subproductos, sino de plantas. Entonces, lo que se puede en este punto concluir o discutir es que la extracción de los polifenoles, especialmente los ligados, pues es un campo muy prometedor para la valorización de subproductos y residuos agroindustriales. Y también, bueno, lo que se puede ver en estos artículos de revisión es que hay muy pocas pruebas de actividad biológica de esos fenoles ligados. Y como veíamos anteriormente, pues tienen una actividad biológica interesante. Entonces, se puede incrementar el potencial antioxidante de los extractos que se hagan. Entonces, después de ver el panorama de los fenoles libres y ligados, pues hay que ver cómo tener una adecuada recuperación de ellos. Y como veíamos en el ejemplo del cuerpo humano, estas moléculas son liberadas en el colon por acción de los microorganismos del colon, por una hidrólisis. De esta forma también una hidrólisis experimentalmente pues puede liberarlos, ya que la hidrólisis descompone la matriz celular y pues hace la liberación de las moléculas. La hidrólisis pues puede ser enzimática, puede ser química, de diferentes tipos, y de esta forma hacer la liberación completa de las moléculas. Entonces, un ejemplo, nuevamente, una metodología que puede ser utilizada o que ha sido reportada también en diferentes artículos, viene con la utilización del residuo que ya ha sido procesado, como se mencionó, secado, molido. Se hace una extracción asistida pues, por un método que puede ser elegido como ultrasonido, como microondas, y de esta forma tener el extracto polifenólico, que nosotros vamos a conocer pues como los fenoles libres. En este punto se va a obtener un subproducto de la misma extracción que se va a pasar a un proceso de hidrólisis. Esta extracción pues va a generar otro extracto polifenólico que nosotros lo vamos a conocer lo vamos a conocer como los fenoles ligados. Y de esta forma, pues la suma de estos dos nos va a dar los fenoles totales que pueden tener el subproducto, el residuo agroindustrial que se esté investigando. Algunos autores inclusive complementan esta hidrólisis con otro método de extracción, pues para tener mayor rendimiento también de la extracción. Aquí pasan un método de extracción estilo ultrasonido por microondas y ya complementan más estos polifenoles ligados, y ya se puede tener o las dos fracciones libres y ligadas separadas, o se pueden unir y tener un incremento en el contenido, para posteriormente hacer las evaluaciones que se mencionaban, tanto de identificación de las moléculas como la evaluación de las propiedades biológicas. Un ejemplo, hay muy pocos estudios que hagan esto, la verdad. La literatura pues recientemente está tomando este tema, y hay artículos como el de Main y colaboradores en 2019 donde evalúan la extracción de orujo de uva y posterior hacen una hidrólisis enzimática de una forma similar a la que les mencioné, utilizando en este caso celulasa, y ellos encuentran pues que el extracto inicial se incrementó de un 66%, pues lo cual es un incremento muy considerable, ¿no? Ese es un ejemplo para mencionar algunos de los pocos que se pueden encontrar en literatura. Bueno, a continuación voy a mencionar una técnica de extracción que se conoce como extracción asistida por fermentación, donde también se hace una hidrólisis, donde el método tiene como fundamento la hidrólisis de los componentes de la semilla, en este caso también aplicada a la semilla de mango. Solo que la hidrólisis es realizada en este caso por enzimas, como la celulasa que mencionamos anteriormente, pero esas enzimas no se adicionan a la extracción, al medio, sino que son producidas naturalmente por los microorganismos. Entonces se pone a crecer un microorganismo, como en este caso Aspergillus niger, que tiene la capacidad de crecer en el soporte, como se observa en la parte de abajo, y naturalmente pues el microorganismo utiliza el carbono de la semilla y empieza a producir enzimas que va creciendo, enzimas como celulasa, gilanasa,
y estas enzimas van degradando la pared celular de forma natural para después hacer una separación de las moléculas. Es como una forma también de hacer una extracción donde se hace una hidrólisis. Esta técnica de extracción es una técnica de extracción es una técnica de extracción biotecnológica que tiene pues sus ventajas y sus desventajas también con respecto a las otras técnicas. Algunas ventajas, pues que es amigable con el medio ambiente, al ser en estado sólido, pues requiere pocas cantidades de agua. También energía, requiere menos energía y permite trabajar con altos volúmenes de su producto, que puede ser inclusive un limitante en muchas técnicas verdes, ya que muchos equipos trabajan con pocas cantidades. Aquí la fermentación se puede hacer en lotes muy grandes y eso también puede favorecer aprovechar al máximo los subproductos. Entonces, bueno, después de hacer la extracción asistida por fermentación, se pasa con las siguientes etapas, que pueden ser, por ejemplo, la centrifugación, el filtrado. Y en este tubo cónico, pues se tiene un ejemplo, ¿no? Del extracto que se encuentra arriba, el sobrenadante, que es el que conocemos nosotros como fenoles libres, y ya se separa de la extracción, pero queda abajo el precipitado que se obtiene de la centrifugación. Este es en el que se evalúa el efecto de la fermentación en el contenido de fenoles ligados. Esta metodología que se propuso, pues tiene una hidrólisis para hacer la caracterización de los materiales en el tiempo de la fermentación, y la hidrólisis pues fue alcalina, siempre llevando pues a la acidificación después para evitar daño en las moléculas. Esto puede generar daño en las moléculas si no se controla adecuadamente. Posteriormente, la hidrólisis puede generar muchos residuos, muchas moléculas también como lípidos o proteínas, ya que se rompe por completo la matriz. Entonces es importante separar, por ejemplo, los lípidos. Aquí se puede hacer una extracción líquido-líquido con hexano, después una concentración con acetato de etilo para liberar las proteínas, que no vayan después a generar algún daño en las moléculas, principalmente pensando en la estabilidad de las moléculas. Y de esa forma pues ya se tienen los fenoles ligados, que nosotros ya conocemos de dónde vienen. Y esos son los resultados de la fermentación. En la parte de arriba pues, se puede observar cómo está el material en el tiempo cero, a las 2 horas de fermentación, a las 20 horas. Y de esta forma ver cómo pues, el micelio fue creciendo en el sustrato, que en este caso fue la semilla del mango. Y en el lado izquierdo pues se puede ver la cinética de fermentación, donde a las 20 horas hay un incremento del 234% en el contenido de polifenoles con respecto pues al tiempo cero, lo que demuestra que este método libera pues un contenido muy significativo de compuestos polifenólicos y que tiene asociado también una actividad antioxidante que también crece en paralelo a la actividad, al contenido de compuestos polifenólicos. Por lo que, bueno, a las 20 horas ya hay que terminar el proceso, porque ahí después ya el microorganismo empieza a consumir todo, ya se consume inclusive los compuestos polifenólicos, los va degradando, y bueno, ya en las 20 horas es importante que ya esté establecido el tiempo de fermentación como límite, pero teniendo un incremento del 234%. A simple vista, pues podríamos decir o preguntarnos de dónde sale ese 234%. Y eso se responde al ver la evaluación del contenido de fenoles libres y de fenoles ligados. A su lado derecha se observa en la barra oscura cómo está la distribución de fenoles libres y de ligados antes de hacer la fermentación. Sin la fermentación con un método de extracción normal, el contenido de los fenoles estarían principalmente ligados. El contenido libre sería 700 aproximadamente y los ligados cercanos a 1500, por lo que se estarían dejando la mayoría de fenoles adheridos a la matriz. Y después de hacer la fermentación, pues los fenoles libres se incrementan significativamente al tiempo pues que disminuyen en la fracción ligada. Hay una bioconversión, pasan de estar ligados a estar libres y en el extracto pues ya nosotros lo identificamos como libres. De esta forma, este proceso pues hace un efecto benéfico en la liberación de las moléculas.
Y ya para ir terminando, pues vemos que este efecto también se traduce en la actividad antioxidante, en la parte de abajo, la actividad de captación de radical ABTS, con respecto a la concentración de las diferentes fracciones, tanto libres como ligadas, de la semilla fermentada y sin fermentar. Y vemos, pues, bueno, y también con respecto a antioxidantes sintéticos como el BHT. Esos resultados muestran en la tabla de arriba los resultados del ISA 50, la concentración requerida para inhibir el 50%, en este caso del radical ABTS, que la fermentación significativamente incrementa la actividad antioxidante de los fenoles libres, lo cual pues es muy interesante porque además de elevar el contenido de polifenoles, pues la actividad antioxidante también se eleva. Y con relación a los antioxidantes sintéticos, pues el BHT, pues es mucho mayor la actividad antioxidante de la fracción fermentada y no es significativa con respecto al trolos. Eso es muy interesante ya que pues puede ser una alternativa como sustituyente, se mencionaba, de muchas moléculas sintéticas que se utilizan como aditivos en la industria alimentaria. Y bueno, a medida que aumenta la actividad antioxidante de los fenoles libres, pues también disminuyen los fenoles ligados, que es como lo que se veía también en el contenido de polifenoles. Los fenoles ligados pasan a estar libres y eso incrementa la actividad antioxidante en la fracción ligada. Y ya para ir finalizando, bueno, una aplicación que puede tener estos subproductos es la funcionalización de empaques biodegradables. Este documento de investigación que se realizó en colaboración también con el doctor Antonio Vicente, que va a dar una charla el día de mañana, si no estoy mal, pues muestra que los residuos pueden ser utilizados primero como materiales para la formulación de empaques biodegradables, lo que pues, también es una problemática ahora por la acumulación de plásticos, ¿no? Y no solo pueden ser utilizados para la formulación, sino que los extractos pueden ayudar a funcionalizarlos, o sea, aumentar la actividad antioxidante, aumentar la actividad antimicrobiana, y lo vemos en la tabla donde la actividad antioxidante evaluada por la captación de radical de PPH, pues incrementó un 63% en la formulación que estaba adicionada con el extracto. Igual el número de polifenoles también se incrementó, entonces puede ser también una aplicación que si lo vemos en las frutas, en este caso se aplicó en duraznos, pues vemos cómo puede beneficiar. La letra A tiene el control, que pues que se encuentran oxidadas, se encuentra inclusive con ataque de hongos, y las frutas que fueron adicionadas con los extractos y con recubrimientos comestibles, pues tienen una mejor apariencia. Entonces esta puede ser una aplicación muy interesante que también tienen ese tipo de moléculas, además de la aplicación que pueden tener en alimentos funcionales, en la salud y bueno, entre otras. Algunas perspectivas futuras de este tema de investigación, pues en general se requiere una mayor documentación de la cantidad de subproductos que se generan en las industrias. Los reportes tienen que ser muy específicos para conocer cuánto se produce, de qué tipo de subproductos estamos hablando y de esa forma ver cómo buscar una valorización. Entonces hay que tener un mayor registro. En esto pues Europa está muy avanzada, en Europa ya se está teniendo un mayor control, sin embargo en América Latina pues aún se requieren mayores esfuerzos. La implementación de tecnologías para recuperar las biomoléculas como las que se mencionaron actualmente, que pueden tener un alto valor comercial, pues también es un panorama económico muy favorable para valorizar los subproductos, para generar nuevas alternativas económicas, alternativas de emprendimiento o diversificación de la cadena productiva. Entonces, es muy interesante, se requiere continuar con más investigaciones para la implementación de las tecnologías de extracción. Y finalmente, el tema de los polifenoles, de la extracción de polifenoles, especialmente los fenoles ligados, pues es un campo muy prometedor para la valorización de los subproductos y los residuos agroindustriales, por todo lo que se mencionó, por la cantidad que contienen los subproductos y también por la actividad biológica que pueden aportar a los extractos. Y como conclusión,
pues se tiene que la producción de residuos como tal es inevitable, siempre van a haber subproductos, siempre se van a obtener en el procesamiento, en la distribución. Sin embargo, además de reducirlos, de buscar alternativas de reducción, los efectos negativos que veíamos, ambientales, económicos, sociales, pueden ser reducidos con la valorización o utilización adecuada de estos subproductos. Estos biomateriales, las cáscaras, las semillas, pues son recursos renovables para obtener productos químicos como compuestos bioactivos que pueden tener una aplicación comercial o un interés comercial muy interesante en diferentes industrias de alimentos, biotecnológica, etc. Finalmente, pues quiero agradecer a los organismos que han financiado las diferentes investigaciones, al Grupo de Investigación en Bioprocesos del Dr. Cristóbal Noé Aguilar y en general a la Universidad Autónoma de Coahuila por todas las facilidades dadas para las diferentes investigaciones que se han realizado. Y bueno, por mi parte ya es todo. Agradezco mucho nuevamente la invitación y cualquier duda, este es mi contacto, mi correo electrónico, mi teléfono también por si tienen alguna duda o cualquier interés para continuar colaborando, pues yo estoy con la mayor disposición relacionado en este tema de valorización o también de empaques biodegradables. Muchas gracias. Doctor Cristian León, aquí hay una pregunta en el chat. A ver si alcanzamos a responderla lo más rápido. Hay una pregunta que dice, ¿qué opina usted de las técnicas de extracción ecológicas que minimicen el uso de solventes orgánicos tóxicos? Pues sí, se han investigado mucho con esa utilidad. De hecho, comparadas con las técnicas que se hacían anteriormente, como la extracción post-Ogle, diferentes técnicas, pues estas contribuyen a reducir mucho los residuos que pueden ser nocivos para el medio ambiente. Son muy amigables, de hecho. Inclusive algunas pues pueden ser hechas dependiendo de la molécula de interés, puede ser realizada inclusive con agua. Entonces, de esa forma, pues puede tener un efecto menor en el medio ambiente. Aquí hay otra, a ver si alcanzamos, muy cortica, dice que si han contemplado otro tipo de biomasas como maracuyá, mora, guanábana. Bueno, se han realizado con diferentes residuos, eso específicamente, ¿no? Ya que, pues, de hecho en México no hay maracuyá y algo otros no tienen, pero en general sabemos que muchos de ellos tienen compuestos polifenólicos libres o ligados y que podrían ser estudiados, claro que sí. O sea, acá se ha estudiado subproductos que se encuentran en México, como el mango, cítricos, la uva, aguacate. Bueno, de todas maneras, le damos muchas gracias al doctor Cristian León por esta excelente y magnífica conferencia. Y si hay algunas otras preguntas allí en el chat, haremos llegar eso al correo del conferencista investigador y dándole pues las gracias y los invitamos a la jornada de la tarde para continuar con el ciclo de conferencias. Muchas gracias, doctor Cristian León. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde.